El objetivo de esta charla, que la ofrecimos el año pasado en un seminario parecido, básicamente es hablarles un poquito sobre las diferencias básicas entre los estudios observacionales y estudios experimentales. Es probable que ustedes estén más familiarizados, ¿verdad?, con el ensayo clínico típico, ¿verdad?, que se utiliza mucho para evaluar tanto terapias farmacológicas como terapias de naturaleza preventiva. Y además vamos a conocer las principales aplicaciones, ventajas y limitaciones metodológicas de ambos tipos de estudios epidemiológicos. Antes de comenzar, pues me gusta, ¿verdad?, hablarles un poquito sobre la definición básica de lo que es epidemiología. Es el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas, con el objetivo principal de poder aplicar estos hallazgos a la prevención y el control de los problemas de salud. Y usualmente nosotros dividimos la rama de la epidemiología en epidemiología descriptiva y analítica. Y esta diferencia es bien importante porque tan pronto usted llegue a nuestra unidad de diseño y de estadística, lo primero que le vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué tipo de estudio es el que usted, ¿verdad?, le gustaría conducir para poder evaluar esa pregunta de investigación? Heidi, siéntate, ella es la doctora Venegas y ella es mi compañera en la unidad. Así que ejemplos de algunas preguntas de investigación de naturaleza descriptiva. Suenan bien sencillas, pero en la práctica no son tan sencillas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estimar el número de personas adultas, vamos a definir adulto como personas de 18 años o más, que presentan problemas de sobrepeso u de obesidad, esa pregunta nosotros la podemos traducir en términos epidemiológicos a estimar la prevalencia del sobrepeso y obesidad en Puerto Rico. También podríamos interesarnos, tratar de ver cómo compara Puerto Rico en términos de la incidencia de VIH-Sida, ¿verdad?, en términos de otros estados y territorios de los Estados Unidos. También nos gustaría saber cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes, cuál es el tipo de cáncer que afecta más la mujer puertorriqueña o el hombre puertorriqueño. Y también otra pregunta relacionada a esta temática, ¿verdad?, pues cuáles son las principales causas de muerte por cáncer en Puerto Rico. Para poder contestar estas preguntas que acabo de mencionar, pues obviamente tenemos que contar, ¿verdad?, con fuentes de información. Para muchas de las preguntas de naturaleza descriptiva que nos hacemos, contamos con fuentes de información, lo que nosotros llamamos sistemas de vigilancia o encuestas que realizamos periódicamente, ¿verdad?, que nos sirven para tratar de tener una respuesta para cada una de estas preguntas. Una de estas encuestas, no sé si la han escuchado, se conoce como el Behavioral Risk Factor Surveillance System Survey, que lo realiza el Departamento de Salud en colaboración con todos los departamentos de salud en los Estados Unidos. O sea que es una encuesta que se realiza en todos los estados y todos los territorios de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que tenemos información que podemos contrastar, ¿verdad?, con otras poblaciones. Si nosotros examinamos estos datos, fíjense que podemos tratar de hacer un análisis de tendencias. Todo el mundo habla, ¿verdad?, de que el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública en Puerto Rico. Bueno, pues los datos se ven reflejados en estas estadísticas. En Puerto Rico se comenzó a recopilar esta información desde el 1998. La data más reciente corresponde al año 2009, así que básicamente tenemos un periodo de 11 años. Y fíjense que la prevalencia de sobrepeso, línea roja, es mucho mayor que la prevalencia de obesidad, y cada una de estas condiciones definidas por lo que llamamos el índice de masa corporal, peso en kilos dividido entre la estatura en metros al cuadrado. Así que podríamos decir, si sumamos las últimas dos cifras en la línea roja y la amarilla, pues básicamente estamos hablando de casi un 65%
de población adulta, y esto es una encuesta que se hace a nivel de isla, o sea que 65% de la población adulta, 18 años o más, residente en Puerto Rico, pues presenta este tipo de problemas. No tengo que hablarles, ¿verdad?, de cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo de esta condición, pero lo que sí debo de resaltar es que esto es información autorreportada. Esto es una encuesta que se hace a través del teléfono, así que si usted es seleccionado aleatoriamente para participar en esta encuesta, ¿verdad?, la persona que lo llama le va a preguntar cuánto pesa usted actualmente, cuánto mide usted, y basado en esa información autorreportada, bueno, pues podemos generar ese estimado de la prevalencia. A pesar de que esta encuesta es muy útil, ¿por qué es muy útil? Bueno, porque es la única que se hace en Puerto Rico anualmente, así que obviamente eso, ¿verdad?, pues cobra un valor en términos científicos bien grande. Pero sabemos que el hecho de que las personas estén autorreportando, en este caso en particular peso y estatura, principalmente el peso, sabemos que las personas usualmente tienden a subestimar su peso, ¿ok? Nosotros hicimos una encuesta que les voy a hablar más adelante, en donde nosotros encontramos que en el área metropolitana de San Juan no es 65%. Nosotros hicimos mediciones y la prevalencia aumenta casi un 80%. ¿Okay? Bueno, así que fíjense cómo yo puedo contestar esa pregunta utilizando una fuente de información que está disponible para ustedes, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer a través de una solicitud escrita al Departamento de Salud de Puerto Rico. De la misma forma, la segunda pregunta, ¿quién quiere trabajar sobre la problemática de VIH-Sida y usted va a someter una propuesta? Bueno, pues en su justificación, en el background de su propuesta, usted tiene que proveer información de que esa pregunta de investigación que usted quiere estudiar, pues realmente es importante. Y una de las formas de nosotros justificar esa pregunta, bueno, en este caso en particular, es que el VIH-Sida sabemos que es un problema importante en Puerto Rico y sigue siendo uno de los problemas más importantes. Estos son datos del año 2006, recopilados por lo que nosotros llamamos el Sistema de Vigilancia de VIH-Sida. Esto es un sistema de vigilancia que se encuentra localizado en el Departamento de Salud de Puerto Rico, y de la misma forma cada estado y territorio de los Estados Unidos cuenta con un sistema similar, y eso nos permite a nosotros hacer comparaciones, ¿verdad?, entre puertorriqueños en Puerto Rico y, por ejemplo, puertorriqueños que viven en otros estados de los Estados Unidos. Pues para el año 2006 uno pensaría, ¿verdad?, pues que se ha hecho muchas campañas de prevención para tratar de trabajar con esta problemática, pero fíjense que 25 años después de reportado el primer caso de VIH-Sida en Puerto Rico, ¿verdad?, SIDA específicamente, fíjense que Puerto Rico todavía sigue ocupando una posición bien importante en términos de incidencia. Para el año 2006, Puerto Rico presentó una tasa de incidencia de 21.6 por cada 100.000. Y cuando comparamos nuestra posición con el resto de los estados y territorios de Estados Unidos, Puerto Rico está número 6. De la misma forma, si les interesa el área de cáncer, bueno, pues gracias a Dios también contamos con un sistema, con un registro de cáncer que está ahora mismo en el Centro Comprensivo de Cáncer, bajo la dirección de la doctora Naida Figueroa, y ellos han podido reconstruir, ¿verdad?, toda la información que se había dejado de recopilar en la década de los 90. Los datos más recientes, entiendo yo, son del 2004, ¿okay? Así que estamos todavía 2004-2005, así que estamos un poquito atrás, pero por lo menos se está trabajando para tratar de actualizar toda esta información. Así que si nosotros miramos localización de cáncer, fíjense que próstata, colon y recto explican más del 50% de los casos de cáncer en varones, en comparación con mama y colorectal en las féminas. ¿Okay? Así que
Esta es una fuente de información bien importante para todas aquellas propuestas de investigación, ¿verdad?, que vayan a trabajar en el área de cáncer, y de la misma forma la solicitud usted la puede hacer por escrito al Registro Central de Cáncer, y en la página de internet de ellos, ellos tienen ya boletines que ustedes pueden acceder, ¿verdad?, para usted poder justificar su problema de estudio. Esto es muertes, así que muertes, fíjense que los primeros 3 lugares en varones, próstata, pulmón, colorectal, en féminas, mama, colorectal y pulmón. ¿Okay? Bueno, eso en términos descriptivos. Queremos describir un problema en particular. Vamos ahora a la parte de epidemiología, ¿verdad?, que usualmente nos interesa más. Y es lo que nosotros hemos llamado epidemiología analítica. Y fíjense que básicamente lo que yo estoy tratando de entender a través de los diseños que vamos a estar hablando más adelante es que si realmente existe una asociación, una relación entre cierta exposición, que en este dibujo en particular es una exposición ambiental, pero puede ser una característica del individuo, ¿verdad? Puede ser un estilo de vida del individuo, puede ser la exposición que a usted realmente le interesa estudiar y cómo se relaciona esa exposición con el desarrollo de enfermedad, que no necesariamente tiene que ser enfermedad, puede ser cualquier tipo de evento, puede ser enfermedad, puede ser muerte, puede ser progresión de la enfermedad. Actualmente se está estudiando mucho lo que llamamos calidad de vida, ¿verdad? Una vez diagnosticado, pues qué factores afectan esa calidad de vida de ese individuo que tiene ya una enfermedad establecida. Si este es el objetivo de su pregunta de investigación, bueno, pues esto conlleva otro tipo de estudio. Preguntas, ejemplos de preguntas. Nosotros podemos hablar de preguntas que tienen que ver con diagnóstico. Por ejemplo, ¿es la hemoglobina glucosilada una prueba sensitiva para el diagnóstico de diabetes tipo 2? ¿Okay? Actualmente se están realizando diversos estudios para ver si esa hemoglobina glucosilada tiene la misma validez, por ejemplo, en los diferentes grupos hispanos, ¿okay? Porque los estudios que se han hecho inicialmente, usualmente los han realizado en personas de la Casa Blanca, negra, etc. Y se está tratando ahora de entender el comportamiento o la ejecutoria de esta prueba en particular en los diferentes grupos hispanos. En términos etiológicos, por ejemplo, Lourdes. A Lourdes le interesa saber si el síndrome metabólico, por ejemplo, es un factor de riesgo para cáncer de próstata. Pues si esa es la pregunta, eso conlleva un diseño de estudio en particular. En términos de pronóstico, ¿es la excreción aumentada de IgM en orina un buen predictor de la mortalidad cardiovascular en pacientes que tienen diabetes tipo 1? Y por ejemplo, una pregunta que tiene que ver con prevención, pues previene el uso regular de la aspirina, el riesgo de cáncer de células renales. Y estas preguntas yo las saqué de un search rápido que hice en PubMed, ¿verdad? De estudios que se están haciendo sobre estas preguntas en particular. Bueno, Heidi, por favor, siéntate. Anda, mira si hay 2 sillitas aquí que me dé estrés. Ella es la que me lleva el tiempo. Bueno, pues miren, cuando ustedes lleguen al Centro de Investigación Clínica y Translacional de Puerto Rico a pedir asesoría, ¿verdad? Pues usualmente nosotros le vamos a pedir por lo menos un borrador, ¿verdad? De qué es lo que usted quiere hacer. Nosotros no pretendemos que usted llegue a nuestra unidad ya con la propuesta completa, porque si la propuesta estuviese completa, pues usted no tuviese necesidad de venir aquí a solicitar la ayuda. Pero por lo menos que usted tenga, ¿verdad?, un borrador de cuál sería ese plan que usted tiene para evaluar esa hipótesis de investigación. El propósito del diseño de estudio, y esta es la parte, ¿verdad?, en que nosotros le vamos a tratar de ayudar, es transformar esa pregunta de investigación que usted tiene en una hipótesis conceptual que a su vez se traduce en una hipótesis operacional, que a su vez se va a traducir en lo que Heidi va a hablar más adelante, en una hipótesis estadística que podamos evaluar empíricamente.
¿Cuál es el diseño? Van a ver, ¿verdad? Yo les voy a hablar de los diseños básicos, ¿ok? Bueno, pues la selección del diseño va a depender de diferentes pedacitos de información. Primero, ¿cuál es la pregunta de investigación? Y por lo menos usted tiene que estar claro, ¿verdad?, de cuál es la pregunta que usted quiere evaluar. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Okay? Usualmente hablamos de objetivos primarios y objetivos secundarios. ¿Cuáles son las hipótesis, verdad? ¿Cuál es el evento? Nosotros le vamos a preguntar, ok, ¿cuál es el evento que tú quieres estudiar? Bueno, pues yo quiero estudiar desarrollo de diabetes tipo 2. Bueno, pues es un evento que es fácil, ¿verdad? En términos analíticos, es fácil de medir. El diseño también va a depender de los recursos humanos, físicos y financieros, el tiempo y sobre todo consideraciones éticas, y aprovecho para darle promoción a la unidad de regulatorio, ¿verdad? Tenemos un personal que les puede ayudar a ustedes a asistir a ustedes en el proceso de diseñar el consentimiento informado que tanto trabajo nos da, ¿verdad? Cada vez que lo sometemos a la IRB, usualmente el comité lo evalúa y regresa con recomendaciones. Bueno, pues yo les exhorto a que trabajen con la gente de regulatorio, ¿verdad? Para que al momento de que usted someta su consentimiento informado y todo lo que conlleva, bueno, pues pase bien y se pueda aprobar rápidamente. En términos generales, los estudios de investigación de naturaleza epidemiológica, que también los utilizamos en el setting clínico, los clasificamos en estudios de observación y en estudios experimentales. Y nuevamente, estos son diseños básicos, ¿ok? Hay combinación de estos diseños, que es lo que más adelante estoy llamando diseños híbridos. Dentro de los estudios de observación, voy a resaltar el estudio transversal, el estudio caso-control, el estudio de cohorte, y dentro de los estudios experimentales, pues usualmente trabajamos con el ensayo clínico, pero fíjense que también podemos hacer ensayos de campo a nivel de la comunidad, en donde la unidad de análisis sea el individuo, pero de la misma forma la unidad de análisis puede ser el agregado. La diferencia básica entre un estudio observacional y un estudio experimental. En el estudio observacional, nosotros como investigadores nos limitamos a observar la aparición de ese evento, ¿okay?, en personas que ya se han segregado en diferentes grupos en términos de su exposición. En el estudio experimental, el investigador estudia el impacto de la variación de algún factor que puede controlar. Y dichos estudios se van a limitar, obviamente, a intervenciones de las que se espera un beneficio potencial. Bueno, vamos a comenzar con la clasificación más amplia. A la derecha tenemos el estudio observacional, no experimental, no aleatorizado. El término que a veces utilizamos en español randomizado, realmente es aleatorizado, ¿ok? Versus, en el lado izquierdo tenemos el diseño experimental, que usualmente preferimos que haya asignación aleatoria, y más adelante les explico la importancia de la aleatorización. Fíjense que nosotros en el estudio observacional, las personas se segregan de forma natural en personas que están expuestas o personas no expuestas a cierto factor ambiental, cierto estilo de vida. La decisión, por ejemplo, de fumar, pues la hago yo como individuo, ¿ok? Así que los estudios que se diseñaron en la década del 50 y del 60 para establecer la relación causal que hay entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón, pues se hicieron de esa forma, a través de estudios observacionales, en donde ellos identificaron personas que fumaban, personas que no fumaban, las seguían a través del tiempo y pudieron determinar que esas personas fumadoras pues tenían mayor riesgo de cáncer de pulmón que personas no fumadoras. Así que esa selección en los grupos de estudio, ¿verdad?, que a ustedes les interese evaluar, no es aleatoria. En comparación con el estudio experimental, en donde yo voy a identificar un grupo de
personas, por ejemplo, que cumplen con ciertos criterios de inclusión y de exclusión, y yo como investigador, ¿verdad?, a través de ciertos mecanismos aleatorios, decido quién recibe la intervención y quién no recibe la intervención. Y esa es la diferencia principal entre ambos tipos de diseños. Yo les voy a hablar un poquito de estos diseños, pero fíjense que la evidencia científica acumulada hasta el momento establece que el mejor estudio, el estudio que establece la mejor evidencia causal sobre, ¿verdad?, esa relación de causa y efecto, son los llamados ensayos clínicos. ¿Okay? Previo a ese ensayo clínico, pues tenemos diferentes estudios observacionales. Bueno, pues el estudio observacional que más se asemeja a ese ensayo clínico doble ciego aleatorizado en términos de la evidencia científica que provee sobre causalidad son los llamados estudios de cohorte. E idealmente todo el mundo debería hacer estudios de cohorte, pero van a ver ya mismito, ¿verdad?, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos diseños. Y voy a comenzar con el estudio transversal, que usualmente lo clasificamos como un estudio descriptivo, en inglés cross-sectional. ¿Okay? Esto es, este abstract, este resumen que aparece aquí, es un resumen recién publicado en el Puerto Rico Health Sciences Journal, ¿verdad?, que es la revista de nuestro recinto de ciencias médicas, y que también los invito, ¿verdad?, a que sometan artículos a la revista, de una de las colegas de nuestra unidad, la doctora Ortiz, donde básicamente ella realizó un estudio transversal en una muestra seleccionada de pacientes que acuden a este hospital en particular para evaluar, y fíjense que en amarillito yo especifiqué el objetivo del estudio: evaluar o estimar la prevalencia, ¿verdad?, de HER2 gene overexpression en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Y a su vez, tratar de identificar lo que llamamos en inglés correlates, factores asociados a la overexpression de ese gen. ¿Okay? Un estudio sencillo, ¿verdad?, en términos del diseño, si lo comparamos con estudios posteriores. ¿Cuáles son las aplicaciones del diseño transversal? Como les dije, es un estudio descriptivo. Recuerdan las primeras preguntas que hablamos. Son estudios que van dirigidos a determinar la frecuencia de la enfermedad, ¿okay?, o del evento que a usted le interese. Identificar grupos o poblaciones de alto riesgo. Describir tendencias de los problemas de salud. Y con esta información nosotros entonces podemos postular o formular hipótesis que tengan que ver con la etiología de esa enfermedad, que puedan ser evaluadas en estudios analíticos. ¿Okay? Diferentes fuentes de información disponibles, registros de enfermedad, ya nosotros hablamos del registro de cáncer. En el Departamento de Salud tenemos también un registro para Alzheimer, terapia prematura. Tenemos todo lo que tiene que ver con vacunación entre los sistemas de vigilancia. Tenemos VIH-Sida, dengue, el virus del Nilo Occidental, defectos congénitos, ITS, tuberculosis, asma. Y otras fuentes de información que utilizamos con frecuencia son las encuestas de salud, ¿okay? Pero estas encuestas, pues obviamente, conlleva un poco más de trabajo. Fíjense que estos son fuentes de información en donde ya la información está recogida. No hay que hacer recopilación activa de la información. O sea que obviamente nos ofrece cierta ventaja, pero una desventaja principal es que a lo mejor a usted le interesa, por ejemplo, saber un poquito sobre cierta variable en particular, pero ¿qué va a pasar? Que esa variable es probable que no esté en esa fuente de información, porque no se recoge de forma rutinaria. Así que cada fuente de información tiene sus pros y sus contras. ¿Qué hacemos en otras instancias? Encuestas de salud, como la que les comenté, que es la que realiza Salud anualmente, el BRFCS. Utilizamos también los certificados de defunción, principalmente para analizar las tendencias en la mortalidad, ¿verdad?, por diferentes causas. Los certificados de nacimiento se están utilizando también.
Recientemente tuve una estudiante analizando los expedientes de autopsias, ¿verdad? En colaboración con cuando José Rodríguez Orengo era el director del instituto. Él nos dio permiso para poder utilizar esa información, expedientes médicos, que es lo que usualmente utilizan los clínicos, datos de ingresos, consultas ambulatorias, registros laborales, y una fuente de información que se está utilizando con bastante frecuencia son los datos de las compañías aseguradoras, ¿verdad? Para examinar, por ejemplo, patrones de utilización de servicios de salud. ¿Okay? Usualmente este diseño se inicia con la selección de una población de estudio que se supone que esté bien definida, y fíjense que la ventaja que te ofrece este diseño es que dependiendo del método de recopilación que tú utilices, tú puedes construir por lo menos 4 posibles grupos de estudios. Personas que tienen la exposición que te interesa y que también tienen la enfermedad que te interesa. Personas que tienen esa exposición pero no padecen de la enfermedad. Personas que no tienen la exposición pero tienen la enfermedad. Y personas que no tienen ni la enfermedad ni la exposición. Y usualmente ese diagramita nosotros, me voy a adelantar un poquito, usualmente lo resumimos en unas tablitas de contingencia, ¿verdad? En donde básicamente lo que hacemos es comparar prevalencia de la enfermedad, por ejemplo, en personas que están expuestas comparada con la prevalencia de la enfermedad en personas que no están expuestas. O viceversa, prevalencia de la exposición en los enfermos en comparación con prevalencia de la exposición en los no enfermos. Y de eso se va a encargar la doctora Venegas, hablarles un poquito, ¿verdad?, de los métodos analíticos que nosotros utilizamos para evaluar nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es una de las limitaciones del diseño? Bueno, fíjense que usted está recopilando información, por ejemplo, sobre niveles de hemoglobina glucosilada de un participante en particular y niveles de adiponectina, ¿verdad? Son mediciones que yo tengo en ese sujeto en el mismo momento del tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo yo determinar qué vino primero? No, porque son mediciones que se hacen de forma simultánea. Así que si a mí me interesa tratar de establecer la secuencia temporal de que esa exposición, ¿verdad?, lleva al desarrollo de este evento, bueno, pues en un diseño transversal desafortunadamente no lo podemos hacer. ¿Okay? ¿Cómo selecciono? Fíjense que les comenté, ¿verdad?, que usualmente comenzamos con una población definida y que a partir de esa población de estudio yo tengo que seleccionar una muestra, porque obviamente los investigadores contamos con recursos limitados. ¿Okay? Dicho sea de paso, tenemos un call para pilots, ¿verdad?, que es en junio, así que los exhorto también, ¿verdad?, a que sometan, pues, para ver si pueden obtener fondos para hacer estudios pilotos. Bueno, pues esa muestra de estudio, ¿verdad?, que va a ser mi foco de investigación, usualmente yo la selecciono de alguna forma. Lo idóneo es que esa selección de esa muestra sea de forma aleatoria, ¿ok? Y yo creo que esa es la parte más compleja del estudio transversal, ya que si usted quiere que los resultados de su muestra los podamos generalizar a esa población de estudio, bueno, lo idóneo es que la muestra sea probabilística, porque de otra forma no vamos a poder hacer esa inferencia. Muchas veces utilizamos muestras de conveniencia. Bueno, pues los pacientes que van a mi clínica, bueno, es conveniente porque los pacientes están ahí, el médico, la coordinadora habla con el paciente y si acepta, pues lo podemos incluir en el estudio. Pero ¿cuál es el problema? La inferencia. ¿Qué puedo concluir yo sobre esa muestra de esos pacientitos de su clínica? Bueno, pues obviamente tienen valor, pero el valor es limitado, ¿ok? E idealmente esa muestra se debe de seleccionar a través de un mecanismo o estrategia aleatoria. Como les comenté, en términos de comparación con los estudios que vamos a ver ya mismito, usualmente son más fáciles de realizar.
ya que no hay seguimiento en el estudio transversal. Nosotros usualmente en el diseño básico transversal, usualmente hacemos las mediciones en un momento del tiempo, se terminó el estudio, yo no tuve que ver nada con ese participante. ¿Okay? Proporciona una buena representación de las necesidades de salud de una población en un momento dado. Podemos investigar múltiples exposiciones y múltiples condiciones de salud. La desventaja es que usualmente vamos a estar trabajando con casos prevalentes, ¿verdad? Casos existentes de la enfermedad y no casos nuevos, que es lo que realmente nos ayuda, ¿verdad? En ese proceso de evaluación de hipótesis etiológicas. No es útil para investigar enfermedades poco frecuentes, enfermedades cuya incidencia es baja, ni enfermedades de corta duración. No es adecuado para investigar exposiciones también con baja frecuencia y, como les comenté, es difícil establecer la secuencia temporal en el tiempo. Este es un ejemplo de un estudio que nosotros publicamos en el 2008, que fue el primer estudio que hicimos utilizando una muestra representativa de la población adulta 2179 en el área metropolitana de San Juan, en donde estimamos prevalencia del síndrome metabólico 43.3% mayor que la reflejada en las encuestas que se hacen en Estados Unidos. ¿Cómo seleccionamos la muestra? Bueno, pues fíjense, el proceso parece sencillo, pero no lo es. Básicamente utilizamos la información del censo para identificar todos los tramos censales que definen grupos de bloques en cada uno de estos municipios y entonces hacemos una selección aleatoria en diferentes etapas hasta llegar al segmento de viviendas consecutivas que vamos a estar identificando para invitar a los residentes de esas viviendas, ¿verdad? Y más adelante, si les interesa, podemos hablar un poquito sobre este proceso. Lo importante de este proceso es que las personas que participan en este estudio, en términos teóricos, representa la población adulta residente en estos 7 municipios de Puerto Rico. No así la población total de Puerto Rico, ¿ok? Que eso quede claro. Y entonces un estudio que publicamos más reciente fue el primer estudio que hicimos a nivel de isla sobre la epidemiología de hepatitis viral, VIH, herpes y herpes en la población 2164 y básicamente hicimos un muestreo similar. Aquí está Admir, ¿verdad?, que fue la coordinadora de ese estudio, y fíjense que las áreas que están en color negro en el mapa, no sé si lo ven bien, básicamente fueron los grupos de bloques o los grupos de manzanas, ¿verdad?, que fueron seleccionados al azar para identificar las viviendas de donde íbamos a obtener los participantes del estudio. Así que este estudio duró 4 años, ¿ok? Y fue un estudio también auspiciado por el NIH y básicamente Yadmir pues puede dar fe de eso, ¿verdad? Pues conlleva mucho trabajo y el proceso de selección, cómo llego yo de estos grupos de bloques censales hasta llegar a la selección de los individuos que van a participar en mi estudio, pues es un proceso laborioso en donde finalmente pues podemos obtener una muestra que sea representativa de la población adulta de Puerto Rico. El próximo estudio, que fue el que ya les comenté, que es el mejor diseño de naturaleza observacional, es el estudio de cohorte. Haciendo un search, una búsqueda rápido en PubMed, este es un estudio de cohorte en donde participa el doctor Luis Vilá, en donde básicamente ellos han diseñado una cohorte de pacientes de lupus en diferentes estados y territorios de los Estados Unidos, y este artículo en particular se concentró en determinar factores asociados a eventos vasculares arteriales, ¿ok? Y fíjense que rápidamente, si usted se encuentra con ese resumen, le debe de llamar la atención la palabra cohort. Así que más o menos tiene que saber ya estudio de cohorte, ¿ok? ¿Cómo se inicia el estudio de cohorte? Bueno, pues usualmente comenzamos con personas expuestas, ¿verdad?, a cierto evento, a cierta característica que sea de interés, y personas no expuestas. Y lo que nos interesa realmente es
tratar de determinar si esa exposición o esa característica que les interesa a ustedes se asocia con un mayor riesgo de enfermedad. Obviamente esto conlleva, ¿verdad?, que usted le dé seguimiento a estas dos cohortes a través del tiempo. ¿Okay? Bien importante es que al momento de usted identificar esos dos grupos de estudio, expuestos y no expuestos, usted excluya personas que ya tienen el evento, ¿okay? Porque realmente eso es lo que usted quiere determinar. Si esta exposición se asocia con un mayor riesgo de evento Y, por ejemplo, niveles reducidos de adiponectina comparado con niveles no reducidos de adiponectina, ¿verdad? Esa sería mi exposición de interés. Al momento de iniciar el estudio, yo voy a excluir todos aquellos sujetos que tienen enfermedad coronaria ya establecida. Y lo que hago es seguir a estas personas a través del tiempo para ver si esas personas con niveles reducidos de adiponectina tienen menor riesgo de enfermedad coronaria en comparación con personas que tienen niveles no reducidos. ¿Cuál es una de las ventajas principales de este estudio? Identifico mi población, los clasifico en personas expuestas y no expuestas, y fíjense que usted está monitoreando o dándole seguimiento a estos dos grupos de participantes a través del tiempo. Ese tiempo puede ser un año, pueden ser varios años o pueden ser muchos años, ¿verdad? Como los estudios de Framingham, en donde básicamente los participantes del pueblito de Framingham pues han tenido un seguimiento de más de 40, 50 años, ¿ok? Y la importancia que tiene este estudio es que tú puedes correlacionar o asociar la exposición que te interesa, por ejemplo, con infarto al miocardio, pero además de evaluar la incidencia de infarto al miocardio, tú puedes estudiar simultáneamente otros eventos, que fue lo que ellos hicieron: diabetes, eventos cerebrovasculares, etc. Así que te permite correlacionar esa exposición o exposiciones con diferentes eventos. Fuentes para la selección de la población puede ser población general, grupos selectos, y esta es la página del Instituto Nacional de Pulmón, Corazón y Sangre sobre el estudio de Framingham cuando cumplió los 50 años, y usted pues puede leer un poquito, ¿verdad?, pues de la metodología utilizada para este estudio. Y de hecho ellos ya están dándole seguimiento a la tercera generación de la población inicial de este estudio, que fueron básicamente los residentes de ese pueblito de Framingham en el estado de Massachusetts, en donde había un solo hospital, ¿okay? Así que de esa forma pues era bastante fácil, ¿verdad?, poder monitorear todas las condiciones y eventos de los participantes. En Puerto Rico pues tuvimos la suerte, ¿verdad?, de que el doctor García Palmieri y colaboradores sometiera un estudio parecido al de Framingham, que se llamó The Puerto Rico Heart Health Study, y básicamente él logró reclutar aproximadamente 10.000 varones entre las edades de 45 y 64 años, seleccionados del área norte de Puerto Rico, en donde pudo reclutar varones de áreas urbanas y rurales. ¿Okay? Esta es una de las publicaciones del doctor del año 78, en donde básicamente se muestran diferencias ¿verdad?, por tipo de zona rural versus urbana, y demuestra por primera vez que la incidencia de eventos cardiovasculares en Puerto Rico es menor que la incidencia de eventos cardiovasculares en Estados Unidos. Y el otro estudio que se hizo fue en Hawái, y también pues pudieron, ¿verdad?, constatar esa diferencia. Este estudio, ¿verdad?, pues es el estudio idóneo. ¿Cuál es el problema de este estudio en particular? Bueno, pues que su población de estudio fueron varones de 45 a 64. ¿Qué podemos inferir sobre las mujeres? Absolutamente nada. ¿Okay? Diferentes formas de seleccionar la población expuesta, dependiendo, ¿verdad?, de si la exposición es común o de si la exposición es rara.
De la misma forma, ese grupo de comparación puede ser un grupo de comparación interno o un grupo de comparación externo. Hay estudios en los Estados Unidos realizados por la Universidad de Harvard, como el Nurses Health Study, que básicamente tiene reclutado aproximadamente unas 120,000 enfermeras que lograron participar en este estudio de cohorte, y el seguimiento lleva ya 30 años, 40 años, y gracias a ese estudio pues hemos podido, ¿verdad?, conocer un poquito más sobre la epidemiología del cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Diferentes fuentes de información para la exposición, expedientes, entrevistas, pruebas de laboratorios, exámenes físicos, procedimientos diagnósticos, medidas ambientales, y de la misma forma diferentes fuentes de información sobre el efecto, certificados de defunción, información de los familiares, que es lo que llamamos el proxy, los expedientes, los hospitales, evaluaciones médicas periódicas, registros de enfermedad, planes médicos, cuestionarios, etc. El seguimiento, bien importante, y ese es uno de los problemas más grandes que tiene el estudio de cohorte. A pesar de ser el mejor diseño observacional, si usted tiene una pérdida en el seguimiento que es significativa, pues básicamente los resultados de su estudio pierden validez. ¿Okay? Así que tenemos que tratar de utilizar múltiples métodos para minimizar esa pérdida de seguimiento. Por ejemplo, Departamento de Estadística vitales, ¿verdad?, para verificar el estado vital de ese sujeto, listas de residentes, directorios de teléfonos, familiares, amistades, diferentes tipos de expedientes, comisión electoral, etc. Ahora mismo nosotros vamos a comenzar un estudio de cohorte en donde vamos a estar trayendo a los participantes al centro de investigaciones en 2 visitas, una visita inicial y una segunda visita 3 años después de la visita inicial. Vamos a estar reclutando alrededor de 1.200 personas y obviamente nuestra mayor preocupación es que esas 1.200 personas regresen a los 3 años de seguimiento. Así que estamos pidiendo bastante información sobre posibles contactos de esos sujetos, ¿verdad?, en caso de que se nos pierdan en el camino. Otros problemas en el análisis y la interpretación, problemas con la clasificación de la exposición o del evento, problemas de no participación, como ya les comenté, o pérdida en el seguimiento, y algo que nosotros llamamos variables de confusión, confounding variables, y cuando usted se reúne con nosotros para sus proyectos de investigación, una de las preguntas que le vamos a estar haciendo: este es tu objetivo, este es tu evento, este es tu variable independiente principal. ¿Qué otras variables pueden afectar esa relación? Que son importantes medir y son importantes tomar en consideración en el análisis estadístico. Esas otras variables le llamamos variables potenciales de confusión, porque realmente pueden confundir el resultado. ¿Okay? Ventajas, pues obviamente puedo estimar incidencia, riesgo, ¿verdad?, de experimentar ese evento. Eventualmente podemos calcular esa medida de asociación que ustedes conocen, que se llama el riesgo relativo. Vimos ya que podemos estudiar múltiples efectos de una sola exposición. Este diseño es útil para estudiar exposiciones de baja frecuencia y podemos establecer la relación temporal. Fíjense que una de las preguntas que nosotros queremos contestar es: X causa Y. Bueno, pues para poder establecer causa, ¿verdad?, pues eso conlleva un proceso un poquito más complejo, pero si realmente eso es lo que usted quiere eventualmente acumular evidencia científica, pues este es el diseño que te permite establecer esa relación temporal entre tu exposición y el evento. Problemas con este diseño: si la enfermedad es rara, vas a tener que estudiar mucha gente para poder identificar esos sujetos que eventualmente van a desarrollar esa enfermedad, que de por sí sabemos que ocurre con baja frecuencia. Otro problema importante: es bien costoso. ¿Okay? Requiere largos periodos de observación para realizarlo. La validez, ya les comenté, que se puede ver seriamente afectada por la pérdida en el seguimiento, y es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, que se introduce un sesgo de selección. Problemas
entre la gente que es seleccionada para participar y la gente que no, y problemas entre las personas que realmente participan en su estudio. La identificación de la enfermedad puede estar influenciada por el conocimiento del estado de exposición del sujeto, algo que llamamos sesgo de información, y obviamente tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, porque tanto los criterios que esa exposición puede cambiar a través del tiempo y los criterios de diagnóstico de esa enfermedad también pueden alterar la clasificación de los sujetos. El próximo diseño es el diseño caso-control. Debo decirles que usualmente esta conferencia nosotros estamos casi un trimestre completo en la Escuela de Salud Pública hablando de cada uno de estos diseños. Simplemente quiero presentar, ¿verdad?, una idea bien general, de tal forma que nosotros podamos asistirle mejor. Estudio caso-control, Case Control Study. Este es otro resumen publicado en la revista del recinto, y lo que quiero es que noten que ya desde el título se menciona la palabra Case Control Study, ¿okay? Y más adelante, en la parte de los métodos, te dice realizamos un estudio caso-control basado en el hospital, porque tanto los casos como los controles se seleccionaron en una institución hospitalaria. Y este estudio participa la doctora Venegas, que es una estudiante de nosotros de tesis. Básicamente miró la relación entre el índice de masa corporal y cáncer de endometrio. Y este es copia de otro estudio que se publicó para el año 2002 mirando la concentración de alcohol y el riesgo de cáncer oral en Puerto Rico, que ustedes saben que es un problema importante en nuestra isla. Okay. ¿Cómo se diseña el estudio caso-control y cómo difiere del estudio que ustedes acaban de ver? Bueno, pues recuerden que en el estudio de cohorte yo comenzaba con personas libres de esa enfermedad, los clasificaba según su exposición y los seguía a través del tiempo hasta que, ¿verdad?, cada uno de estos sujetos desarrollaran o no desarrollaran el evento de interés. El estudio caso-control es contrario. Comenzamos primero con la identificación de personas que llamamos casos, que son personas que tienen la enfermedad que a usted le interesa estudiar, y seleccionamos por lo menos un grupo control que van a ser personas que no tienen esa enfermedad en particular. Pueden ser personas con otras enfermedades que no estén relacionadas a esta enfermedad que a usted le interesa estudiar, o pueden ser personas sanas. ¿Okay? ¿Cómo seleccionamos cada uno de estos grupos? Bueno, pues también hay unas recomendaciones de qué hacer. Y una vez identificados estos dos grupos de estudio, fíjense que lo que yo hago es comparar la prevalencia de la exposición, la frecuencia de esa exposición en cada grupo de estudio. En el ejemplo que les di anteriormente, casos nuevos de cáncer oral, casos con otros tipos de cáncer, por ejemplo, que no se relacionen al cáncer oral, y entonces la exposición es consumo de alcohol y concentración de alcohol, ¿okay?, en las bebidas alcohólicas que ingieren. De la misma forma, básicamente aquí lo que hacemos, ¿verdad?, una vez diseñado el estudio caso-control, fíjense que lo que yo espero ver, si esa exposición se asocia a esa enfermedad, yo esperaría que la prevalencia de la exposición en el grupo de casos sea mucho mayor que la prevalencia de la exposición en el grupo control, ¿verdad? Y eso pues me brindaría evidencias a favor de mi hipótesis estadística. De la misma forma, en este diseño yo puedo estudiar no solamente una exposición, puedo estudiar múltiples exposiciones, porque usualmente o revisamos expedientes médicos o hacemos entrevistas y me permite entonces evaluar múltiples exposiciones que puedan estar relacionadas a ese evento. De la misma forma que el estudio de cohorte te permitía correlacionar o asociar una exposición con ciertos eventos. Y básicamente este diagrama, ¿verdad?, pues compara vis a vis el estudio caso-control con el estudio de cohorte, así que la voy a pasar. Para asegurar que los casos seleccionados representen una entidad homogénea, obviamente tenemos que establecer criterios diagnósticos claros, ¿verdad?, para esa enfermedad. Y lo recomendable es que si vamos a hacer, por ejemplo, un estudio de cáncer oral,
que esos casos que vamos a identificar sean casos nuevos, porque sabemos de entrada que el paciente que acaba de ser diagnosticado, por ejemplo, con cáncer oral, que lleva a lo mejor 2 meses con su diagnóstico, no puede ser igual al paciente de cáncer oral que lleva 5 años con su diagnóstico. ¿Okay? Así que la recomendación es que sean casos nuevos de esa enfermedad dentro de un periodo de tiempo establecido. Esta la voy a pasar también. Controles. Y esta es la parte más difícil en el estudio caso control. Y es la selección del grupo control. ¿Quién debe ser un control? Bueno, los controles deben ser comparables a los casos, o sea, todo criterio de exclusión o de restricción en la identificación de los casos debe ser aplicada a los controles. ¿Okay? Los controles son personas que podrían designarse como casos del estudio si hubiesen desarrollado la enfermedad. Y una recomendación que vamos a hacer, ¿verdad? Y ahí pues nos puede ayudar la doctora Venegas cuando ustedes vengan a pedir la asesoría, es, mira, quiero hacer un estudio caso control sobre cáncer oral, ya yo identifiqué mis casos en el hospital oncológico, por ejemplo, en el año 2010, se identificaron, por decir un número, 50 casos nuevos de cáncer oral. ¿Quiénes son mis controles? ¿Y cuántos controles debo de escoger? Una recomendación para propósitos de aumentar el poder estadístico, ¿verdad? Es garantizar que nosotros tengamos un tamaño de muestra suficiente. ¿Okay? Así que si nosotros sabemos de antemano que el grupito de casos, el número de pacientes con cáncer oral que yo puedo identificar es pequeño, una posible solución es tener más de un control para cada caso. ¿Okay? Así que usualmente recomendamos hasta una razón de 4 controles por caso. ¿Okay? Así que tenemos que evaluar la factibilidad de poder identificar múltiples controles por caso y usualmente esos controles se van a seleccionar con características similares a los casos, que es lo que nosotros llamamos las variables de pareo, matching variables. ¿Okay? Usualmente tratamos de que el control sea del mismo sexo o de la misma edad, etc. Este slide, no pretendo leerlo todo, pero básicamente nos da una idea de posibles fuentes de controles dependiendo de dónde se identifiquen los casos. Y voy a escoger una, por ejemplo. Todos los casos diagnosticados en un hospital. Por ejemplo, casos diagnosticados con cáncer de oral que se ven en el hospital oncológico. Bueno, pues yo puedo escoger una muestra de pacientes en el mismo hospital de donde seleccionaron los casos. Obviamente tienen que ser pacientes con otros tipos de cáncer que no se relacionen a ese cáncer oral. Cuando hacemos un estudio caso control es bien importante, ¿verdad? Por la dificultad que presenta seleccionar ese grupo control, usualmente recomendamos, si es factible, ¿verdad? En términos de recursos y de tiempo, utilizar múltiples controles. Por ejemplo, si yo identifico casos, niños con tumores del cerebro, yo puedo escoger como grupo control niños con cáncer, pero que no tengan tumores del cerebro. Pero también yo podría escoger un segundo grupo control, que es lo que llamamos los controles normales, que realmente representan niños saludables. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues fíjense, ¿qué pasa si yo comparo, ¿verdad? En términos de mi hipótesis de investigación, evalúo mi hipótesis utilizando estos casos y este grupo control. Y encuentro que hay una asociación entre alguna exposición ambiental y ese tumor cerebral. Pues, ¿qué pasa? Que si yo ahora comparo estos casos con el otro grupo control y encuentro el mismo hallazgo, ¿qué le va a decir a ustedes eso sobre su diseño de estudio? Bueno, pues que los resultados son consistentes.
Y eso pues obviamente le da más fortaleza a su diseño de estudio, porque básicamente usted está diciendo, mira, no importa si yo comparo mis casos con los controles enfermos, encuentro exactamente lo mismo que si comparo mis casos con los controles normales. Y de esa forma el tener un grupo control adicional, ¿verdad? Pues le da más fortaleza a tus resultados de estudio. Ventajas y desventajas. Eficientes en tiempo y costo. Obviamente, si lo comparamos contra el estudio de cohorte, pues podemos hacer un estudio caso-control, ¿verdad? Un poco más rápido que el estudio de cohorte. Si la enfermedad con la que nos interesa trabajar es una enfermedad rara, una enfermedad cuya incidencia es bien bajita, bueno, pues este es el diseño idóneo, porque ya usted sabe en dónde están esos poquitos casos que ocurren y entonces podemos seleccionar múltiples controles para evaluar, ¿verdad? Pues cualquier hipótesis etiológica que usted tenga. Estudio de múltiples factores de riesgo para una enfermedad. Puedo asociar o evaluar diferentes exposiciones asociadas a esa enfermedad en particular. Ya les comenté que entre las desventajas principales es seleccionar ese grupo control. A veces se nos hace difícil obtener medidas no sesgadas y precisas de exposiciones que ocurrieron en el pasado. ¿Ok? Difícil determinar si la exposición precede la enfermedad, que es lo que comentábamos ahorita, que el estudio de cohorte es el que mejor evidencias le da al investigador sobre la secuencia temporal. Si es una exposición rara, vimos que este diseño no es óptimo, el estudio de cohorte sí. Y la ventaja principal es que no podemos estimar incidencia, porque estamos comenzando ya con personas que tienen la enfermedad y personas que no tienen la enfermedad. Hay otros diseños que no voy a entrar en ello, ¿verdad? Pero básicamente son estudios epidemiológicos que combinan elementos de los diseños previos. Y finalmente el ensayo clínico, ¿verdad? Y es probable que ustedes estén más familiarizados con este tipo de estudio. Este es un ensayo clínico publicado en la revista de Nutrition en el 2010 y fue un estudio piloto que se hizo aquí cuando era el Centro de Investigaciones Clínicas, básicamente mirando consumo de productos lácteos y suplementos de calcio en medidas de composición corporal y lípidos en suero en adultos obesos. Y lo que quiero que noten es, aquí en el método, ¿verdad? Comienza el método diciendo, se realizó un ensayo clínico aleatorizado por un periodo de 21 semanas. Bueno, el ensayo clínico, como les comenté, es un estudio experimental, es un estudio de intervención en donde ya les comenté que el investigador tiene control directo sobre la asignación de sus sujetos de estudio, ¿verdad?, a las exposiciones que usted interesa evaluar. Les comenté también que este es el estudio que posee el nivel de evidencia más alto para demostrar la veracidad de una hipótesis. Usualmente los ensayos clínicos los clasificamos en dos grandes categorías, aquellos que son terapéuticos versus aquellos que son preventivos. Los terapéuticos lo que hacemos es aplicar un procedimiento o agente terapéutico con el objetivo principal de mejorar síntomas, complicaciones, aumentar la supervivencia o mejorar calidad de vida en personas que ya tienen una enfermedad establecida. En comparación, los ensayos preventivos lo que se hace es aplicar un procedimiento o un agente terapéutico con el propósito de evitar que se desarrolle una enfermedad en individuos que probablemente están en alto riesgo, pero no han desarrollado la enfermedad todavía. Y lo que distingue el ensayo clínico, por ejemplo, este es uno de naturaleza terapéutica, como les adelanté, es que la determinación de quién se somete, por ejemplo, al tratamiento estándar o al tratamiento experimental, eso lo hace el investigador, pero no utilizando su juicio clínico. Se hace a través de un mecanismo aleatorio, en donde garantizamos, ¿verdad?, que cada uno de los sujetos de estudio tienen la misma probabilidad de recibir A o B,
y en donde esperamos que esa asignación aleatoria lo que garantice es que estos dos grupos sean comparables al inicio del estudio y esas posibles diferencias que pueden haber, pues no me van a afectar los resultados del estudio, y eso lo vamos a ver ya mismo. Aquí tenemos un ensayo clínico para mirar beneficios, por ejemplo, de una prueba de discernimiento. El ensayo clínico controlado. Fíjense que al clinical trial comenzamos a añadirle adjetivos. Ensayo clínico. Bueno, pues ahora hablamos de ensayo clínico controlado. Pues básicamente nosotros, en este caso en particular, pues vamos a tener el grupo experimental, vamos a tener el grupo control, en donde queremos entonces comparar, por ejemplo, el tratamiento estándar, que fue el diagrama previo que les enseñé, con un placebo. El placebo, pues obviamente es, ¿verdad?, un medicamento, un tratamiento parecido al nuevo en todos los aspectos, con excepción de que no contiene el principio activo. Bien importante que tengamos un grupo control para poder determinar si eso que estamos observando en el grupo que recibe la intervención, ¿verdad?, pues es significativo o no. Ensayo clínico aleatorizado, como les dije, la intervención la vamos a hacer de forma aleatoria. Hay diferentes métodos de hacer la asignación aleatoria y la doctora Venegas, ¿verdad?, si usted viene en consulta, ella es experta en estos diferentes métodos de aleatorización, y básicamente la importancia de la aleatorización es que cada participante tiene la misma oportunidad, como les comenté, de recibir cualquiera de los tratamientos bajo estudio, pero sobre todo que elimine ese sesgo de selección, sea ya de parte del investigador o de parte del mismo sujeto, porque el sujeto te puede decir, mira, yo sé que el tratamiento estándar a mí no me ha funcionado, yo quiero que tú me pongas en el nuevo, ¿ok? Pero lo más importante es que este proceso ayuda a crear grupos comparables en términos de distribución de factores de riesgo que sean conocidos y factores desconocidos que pueden afectar sus resultados. Esta es una caricatura, ¿verdad?, en donde básicamente resume pues cómo podemos predecir la asignación de tratamiento en un estudio aleatorizado. Es tan fácil como tirar una moneda, ¿verdad?, cara o cruz, pero obviamente pues tenemos métodos de aleatorización más sofisticados para llevar a cabo este proceso. Y fíjense que lo que hace este proceso de aleatorización, ¿verdad?, divide en partes iguales mis participantes en dos grupos, el de intervención y el grupo control. Pero lo más importante es esto, y estos son datos de la vida real, estos son parte de los resultados del Diabetes Control and Complications Trial Research Group, en donde básicamente compararon diferentes características en sujetos que recibieron la terapia estándar versus la terapia intensiva. Y esta tabla aparece del libro, y este es uno de los primeros ejercicios que nosotros tenemos que hacer tan pronto se termina un ensayo clínico. ¿Cómo comparan tus dos grupos de estudio en términos de diferentes variables? Bueno, pues si usted se fija, edad 26 versus 27, porcentaje de adolescentes 19 versus 16, sexo masculino 54 versus 49, raza blanca 96-96, duración promedio de la diabetes 2.6 años y la misma desviación estándar, dosis promedio de insulina que tomaba que se inyectaba el participante, 0.62 y 0.62, hemoglobina glucosilada 8.8 en ambos grupos y nivel de glucosa en sangre en ayuna 229 y 234. En términos generales, los grupos parecen comparables y usted pues tiene herramientas estadísticas para determinar si estas diferencias son significativas o no. Hay otros diferentes tipos de aleatorización, como les comenté, no tengo tiempo para presentar, ¿verdad?, hablar sobre esto. Otra estrategia importante en ensayos clínicos es lo que llamamos en inglés blinding. En español nosotros usualmente utilizamos el término enmascaramiento, donde básicamente lo que tratamos de evitar es que el sujeto conozca de antemano la intervención que va a recibir, ¿verdad? De la misma forma, tanto el investigador como el participante desconoce el tratamiento, pues para evitar, ¿verdad?, que ocurran
o que se introduzcan posibles fuentes de error al conocer el tratamiento asignado. Ventajas y desventajas, más adelante, ¿verdad? Ustedes la pueden leer, estas presentaciones van a estar disponibles en la página, pero en conclusión, el diseño de estudio debe de tener la capacidad de contestar la pregunta de investigación de forma factible y ética, y en toda investigación debe haber una concordancia lógica entre los objetivos y el diseño metodológico utilizado, su análisis y la interpretación de los resultados. Bien importante lo que hablamos ya, ¿verdad?, de considerar la validez del estudio. Usualmente decimos que el estudio es válido si los resultados corresponden a la verdad y que no ha habido ninguna fuente de error sistemático. Validez externa, hablamos de validez externa y de validez interna, esto lo pueden leer porque ya se me acabó el tiempo, otras consideraciones, y en esto pues nosotros también podemos tratar de ayudarles, cómo podemos minimizar la posibilidad de introducción de sesgos durante el diseño del estudio, cómo podemos evaluar estas variables potenciales de confusión, otras variables que llamamos modificadoras del efecto. Esta gráfica pues básicamente muestra un punto de vista del torrente ilimitado de riesgos publicados a los que se enfrenta el público, ¿verdad? Desafortunadamente. Y termino, yo creo que este es mi último slide, ¿verdad? En donde básicamente nos enfrentamos pues a este tipo de situación en donde a veces se publican los resultados de los estudios, ¿verdad? Se hace pensar pues que esos resultados son finales y pues hay que pasar por un proceso, ¿verdad?, de evaluar la consistencia de ese hallazgo en otros estudios similares. Y nada, con eso pues termino.